Seguimos con el día 5. Una viga está cargada de forma tal que tiene este diagrama de momento. Y para la sección transversal de esa viga, que es esta que está aquí mostrada, nos piden determinar la separación entre los tornillos en la región crítica de ese tramo, de ese claro de la viga. Los tornillos se ponen 2 tornillos, estos 2 cada distancia S. Por eso se dice dispuestos en pares. Y la fuerza cortante permisible para cada tornillo es 120. Este es un problema similar al que acabamos de ver, con la única variante de que vamos a necesitar averiguar cuál es el tramo crítico, y para eso recordemos la relación entre momento y cortante. El cortante es máximo y por lo tanto corresponde a la región crítica, ahí donde la pendiente del momento sea máxima, ¿verdad? Aquí tenemos 5 entre 4 de la pendiente, aquí tenemos 6 entre 4 y aquí tenemos 6 menos 5, 1 entre 4. O sea, este es el tramo crítico, este es el tramo que más cortante va a tener. 6 meganewtons metro entre 4 metros, 1.5 meganewtons. Y aprovechemos este esquemita de aquí para decir que si, ¿cuál es el problema de cortante? Un problema de cortante longitudinal en este caso para estos tornillos. Estos tornillos que están colocados aquí evitan que esta pieza, esta platina y esta viga ahí se desplacen relativamente entre ellas de forma longitudinal, es decir, hacia afuera o hacia adentro de la imagen. Bueno, aquí tenemos el análisis de la sección crítica, ya lo hicimos sin mucho cálculo, pero aquí lo tenemos. Había un cambio de momento, el momento iba de 0 a 6 en el tramo de la derecha, en una distancia de 4 metros, por lo tanto el cortante es 1.5 por 10 a la 6 newtons. Y recordemos, ya dijimos en el problema anterior que el área es clave, identificar el área, únicamente en este caso no requiere mayor esfuerzo porque tenemos que hacer un corte que corte esos 2 tornillos y que separe, eso es algo importante de tener en cuenta, siempre el corte que hacemos separa en 2 partes claramente. Esta que está rayada y el resto, todo el resto de la viga. Y aquí tenemos el calculito de la inercia, de estos elementos que hay por ahí. Ustedes tienen las dimensiones, es el problema 10.5. Repasen el cálculo de la inercia, que no tiene mayor complicación. Y como les dije también en el problema anterior, cuando estamos hablando de espaciamiento o de fuerzas en clavos o tornillos, el concepto de flujo es el apropiado porque flujo es fuerza por unidad de longitud. Y al hacer este corte, tenemos un cortante de 1.5 por 10 a la 6 newtons. Tenemos una fuerza, un primer momento de área que sería el área de esta figura, que es 20 por 240, 20 por 240, por la distancia que hay desde el eje neutro hasta el centroide de esa piecita, que sería la mitad, 130. Lo cual nos da un flujo cortante en esa sección de 3.700 newtons por milímetro. Hay que tener mucho cuidado con las unidades siempre. Y si recordamos que con ese corte que lo vemos en la sección transversal, cuando cortamos aquí, cortamos 2 tornillos, van un 2 por aquí. 2 fuerzas en los tornillos entre el espaciamiento. Y despejamos el espaciamiento porque este flujo va a ser igual a esto que tenemos por aquí. Despejamos el espaciamiento, 64 milímetros.